Cuando Jesús cenó con sus discípulos por última vez, confirmó la transición del antiguo pacto basado en la ley al nuevo pacto basado en el amor y la gracia. Enseña que la humildad y la disposición para servir, el servicio mismo, es lo que engrandece. Si se puede decir así, engrandece a las personas que pertenecen al reino de Dios. Ya que es un nuevo comienzo, también hay un mandamiento nuevo. Vamos de una vez a Lucas 22:14. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Jesús sabía que era la última cena que compartiría con sus discípulos antes de su crucifixión, pero se enfocó en enseñarles y prepararlos para lo que estaba por venir. De igual manera, la observación es que se debe usar el tiempo sabiamente para estar cerca de Dios y para cumplir la misión que cada uno tiene en este mundo. Dice Lucas 22:15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. La versión del Evangelio según Lucas presenta a Jesús plenamente consciente de su sacrificio y que, a pesar de todo, consuela y fortalece a sus discípulos. En esta que se conoce como la última cena de Jesús con sus discípulos, establece la transición de la antigua alianza basada en la ley hacia una nueva alianza fundamentada en la gracia y el amor. Los cristianos de todos los tiempos han celebrado y recordado este evento, no solo para puntualizar la traición de Judas Iscariote, quien entrega a Jesús después de haber terminado la cena, sino que se aprovecha esta oportunidad para propiciar la unidad y el amor que Jesús desea para sus discípulos en ese momento y para la iglesia más adelante. Dice Lucas 22:16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús se reunió con sus discípulos para la cena de la Pascua, pero el Cordero Pascual en ese año fue el mismo Señor Jesús, quien en esa misma noche sería tomado preso y durante el día siguiente moriría crucificado. Así cuando dice que no la comerá más en el reino de Dios, se refiere a su sacrificio, muerte, sepultura y resurrección que forman parte del plan divino. Vamos a Lucas 22:17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Durante la fiesta de la Pascua era costumbre beber 4 copas de vino. Probablemente esa fue la primera copa, la apertura inicial de la fiesta, aunque algunos piensan que pudo haber sido la segunda. También es probable que Jesús hiciera un comentario mientras se bebía cada copa. Jesús no volvería a comer la Pascua hasta la venida del reino futuro. Después de esto, renovará su confraternidad con los que a través de las edades hayan celebrado la cena del Señor. Finalmente, su comunicación con el pueblo de Dios será consumada con el banquete mesiánico, la gran cena de las bodas del Cordero. Dice Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cristo instituyó el sencillo ritual que hoy es llamado la Cena del Señor, con lo que manifestaba que del significado original de la Pascua adquiriría una nueva dimensión y cumplía con el simbolismo profético de la liberación de los israelitas en Egipto. Dice Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Habla del nuevo pacto en mi sangre. Indica el carácter expiatorio de la muerte de Jesús. Desde Isaías 53:5 que dice, él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. Hablaba de una muerte violenta. Nuevo pacto hace referencia a una nueva relación entre Dios y los seres humanos que se basa en la gracia y el amor, al contrario del antiguo pacto que se fundamentaba en la ley de Moisés. El nuevo pacto se establece a través del sacrificio de Jesús. La sangre es considerada como el medio para la redención de los pecados, pues este sacrificio es un acto de amor y obediencia que permite a los creyentes reconciliarse con Dios. En el nuevo pacto se centra una relación personal con Dios, donde la ley se escribe en el corazón de los creyentes. Ya lo había dicho Jeremías en su capítulo 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto implica un cambio interno que permite a los creyentes vivir en gracia y libertad. Vamos a Lucas 22:21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Jesús sabía cuál era el propósito de la traición de Judas Iscariote, ya que forma parte del plan eterno de salvación. Esto ayuda para pensar que Dios siempre tiene un plan y obras detrás de cada circunstancia, incluso en las más difíciles. Jesús enseña con el ejemplo que no es necesario rechazar o alejarse de los que hacen daño, sino habrá que acogerlos y caminar con ellos en su proceso de sanidad interior, permitiendo que el amor y la misericordia de Dios actúen en cada corazón y que fluya hacia los demás, incluso hacia aquellos que han ofendido. Dice Lucas 22:23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Esta actitud es una muestra de falta de unidad entre ellos, incluso de egoísmo, que alerta a los seguidores de Jesús de todos los tiempos, pues deben aprender de esta experiencia a mantenerse unidos como iglesia y no juzgar a los demás. Dice Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. La traducción en lenguaje actual dice, Jesús se estremeció profundamente dentro de sí mismo. Aquí se muestra tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. Su espíritu conmovido refleja el dolor emocional y la tristeza que trae la traición, especialmente de un compañero cercano. Bueno, para que sea traición debe ser de alguien con quien se ha compartido situaciones muy personales, muy cercano. Dice Mateo 26:22, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Los discípulos de Jesús mostraron su humildad y honestidad, pues aunque ellos decían ser leales a su maestro, preguntaron si alguno de ellos lo traicionaría. Esto es, estaban reconociendo sus propias debilidades y errores sin temor a ser juzgados. Este es un ejemplo a seguir. Como dice la carta a los hebreos, lleguemos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Dice Lucas 22:24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. La disputa o conflicto de quién de ellos sería el mayor revela la naturaleza humana y la tendencia a buscar posiciones de poder y reconocimiento. Dice Lucas 22:25. Pero él les dijo,
Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Jesús aprovecha el momento para definir nuevamente o redefinir lo que significa ser grande en el reino de Dios. Pues en lugar de seguir el modelo de la sociedad sin Cristo, donde la autoridad se ejerce sobre otros, Jesús enseña que la humildad y la disposición para servir, el servicio mismo, es lo que hace grande a las personas que pertenecen al reino de Dios. Dice Lucas 22:27. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús, quien es el Maestro y Señor, se presenta como el ejemplo supremo de servicio, al estar en medio de sus discípulos y servirles, incluso cuando sabe que la traición, arresto, crucifixión y la muerte misma están por desencadenarse de un momento a otro. También se debe considerar que el ambiente estaba siendo tenso y la ansiedad que sentían para algunos era inexplicable. Dice Lucas 22:28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Incluye tentaciones. En Lucas 4:13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Incluye dificultades. Dice Lucas 9:58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y también incluye el rechazo. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Dice Lucas 22:29, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. La promesa de Jesús recuerda que el servicio que sus discípulos presten aquí en la tierra tiene repercusiones eternas. Invita a vivir en esperanza y expectativa, sabiendo que cada acto de amor y servicio es un reflejo de la relación con Él. Vamos a Juan 13 del 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es bueno recordar que la fiesta de la Pascua para los judíos era la celebración de su independencia de Egipto, cuando Dios envió al ángel de la muerte, pero libró de la muerte a los israelitas, porque ellos tenían en los dinteles de las puertas de sus casas la marca de la sangre del cordero. Su hora había llegado. Jesús tomó forma humana y vino a la tierra con el propósito de morir en la cruz. Así que su hora llegó en realidad cuando fue crucificado y resucitado. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En versión del Evangelio según Juan, se incluye un relato muy extenso sobre los acontecimientos que tuvieron lugar la última noche en la vida de Jesús. Entre esos acontecimientos está el discurso donde enfatiza sobre el amor y que registra en los capítulos 13 al 17 de Juan. Dice Juan 13:2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Algunos creen que este banquete no fue la celebración de la fiesta de la Pascua, sino una comida que se efectuó con anterioridad. Sin embargo, Mateo, Marcos y Lucas parecen indicar que la última cena con Jesús fue la cena de la Pascua. Puede ser que Jesús y sus discípulos hayan seguido un calendario diferente o celebrado la Pascua de modo distinto. Judas Iscariote significa hombre de Keriot, un pueblo de Judea, y se aplicaba igual al Padre y al Hijo. Judas Iscariote parece haber sido el único discípulo que no era de Galilea. Al mencionar uno de los 12, quiere decir
que nadie hubiera sospechado de que él traicionaría a Jesús. Este versículo también revela la realidad de la guerra espiritual y la presencia del mal aún en los entornos más sagrados. Jesús sabía perfectamente que su hora había llegado, así que muestra su amor pleno y perfecto hacia sus discípulos, incluso en momentos de traición. Dice Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. En otras palabras, el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. O sea, Juan pone énfasis en el cumplimiento del plan de Dios y en el control de Jesús sobre la situación. Dice Juan 13:4, se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El versículo no dice que la cena ya había comenzado, sin embargo, nadie había tomado la iniciativa de lavar los pies de los otros. Es importante recordar que en aquellas tierras el uso de sandalias abiertas hacía necesario lavarse los pies con frecuencia. Lo normal era que al llegar a una casa, algún siervo del hospedador lavase los pies de los invitados, lo que sería un símbolo de hospitalidad. Pero aquel aposento alto donde Jesús y sus apóstoles estaban reunidos era un lugar prestado para la ocasión, y aunque allí estaba el agua, el lebrillo y la toalla, no había nadie para realizar ese servicio, de tal manera que debería haber sido alguno de ellos quien lo hiciera, pero para su sorpresa, todos se sentaron a la mesa sin prestar atención a este asunto. Juan 13:5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El lavado de los pies se realizaba normalmente antes de que comenzara la cena, puesto que nadie se había ofrecido a hacerlo. El Señor mismo se levantó de la cena y se dispuso a lavar los pies de los discípulos. Jesús dio una lección de humildad, así como el principio del servicio desinteresado que se ejemplificaría muy pronto en la cruz. Juan es el único que incluye este acontecimiento, pero Lucas registró el incidente en donde los discípulos discutían entre ellos de quién sería el mayor, a lo que Jesús tuvo que reconvenirles y expresó, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Vamos a Juan 13:6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Para Pedro resultaba inadmisible que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, según él mismo lo había reconocido en Mateo 16:16, se arrodillara para lavar sus sucios pies. Un judío no aceptaba la idea de un Mesías humillado, pero respetaba y amaba a Jesús. Pedro lo respetaba y lo amaba. No se dio cuenta que estaba desobedeciendo la disposición de su maestro. Eso le sucede hasta hoy a muchos cristianos. Sucede, quieren hacer muchas cosas para el Señor, pero no escuchan lo que Jesús dice. Al final, no le obedecen, o más le contradicen, le contradecimos. Dice Juan 13:7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Para Jesús estaba muy clara la incomprensión de Pedro, pues lo que el Señor hizo fue mucho más que darles un ejemplo de servicio. Se refería a que con el acto de lavar sus pies, estaba simbolizando el servicio supremo que en muy pocas horas iba a consumar en la cruz, cuando por medio de su muerte traería limpieza y perdón para toda la humanidad. Dice Juan 13:8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Como no entendía, no permitía que Jesús le lavara los pies, y eso mismo sucede hasta hoy. En ocasiones, algunos cristianos, aunque tienen un deseo ardiente de servir al Señor, no pueden discernir lo que Dios hace y permite en sus vidas. Lo que Jesús le dijo a Pedro demuestra
que Pedro no veía que aunque el Señor solo estaba lavando sus pies, todo ello era un símbolo de la necesidad de limpieza espiritual que todos los seres humanos pecadores tenemos y que Jesús consiguió por medio de su muerte en la cruz, ocupando el lugar de los pecadores, ocupando mi lugar. Dice Juan 13:9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Cuando Pedro escucha de labios de Jesús que bien podía ser excluido de su comunión, cambia de actitud, ahora pide que lo bañe todo. Dice Juan 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Para entender mejor, es necesario ver el tabernáculo, donde todo el lavacro, aquella fuente que se mantenía siempre llena de agua limpia, era usado. Allí eran lavados los sacerdotes cuando eran consagrados para desempeñar su ministerio en el tabernáculo. Lo encontramos en Éxodo 29:4. Ese lavamiento completo se producía una sola vez en su vida, pero después se tendrían que seguir lavando constantemente en aquella fuente cada vez que fueran a prestar sus servicios en el tabernáculo. Eso lo encontramos en Éxodo 30:17-21. A diferencia del primer lavamiento, que era completo y único, estos serían parciales y se tendrían que repetir constantemente. El lavamiento completo hace referencia al momento en que nacimos de nuevo y fuimos regenerados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dice en la carta a Tito, en el 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este lavamiento inicial implica dos cosas: la limpieza de los pecados y la implantación de una nueva vida por el Espíritu Santo de Dios. Esto había sido anunciado también en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36:25-27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor se refirió a esta limpieza inicial cuando les dijo a sus apóstoles, el que está lavado está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Así que a los ojos de Dios, todo aquel que ha creído en Cristo está completamente limpio. Lo dijo en presente, está limpio, no estará limpio, está limpio. Ahora bien, todos con frecuencia tropiezan y caen, lo que hace necesaria nuevamente la limpieza, pero en cada caso es necesario ser limpiados de la contaminación que se haya contraído. Los pies se ensucian con facilidad al atravesar las calles polvorientas del mundo y es necesario acercarse a Dios por medio de su Hijo Jesucristo para ser perdonados. En primera de Juan 2:1. Al convivir con personas que no conocen a Dios, es fácil contaminarse, pues se miran acciones o cosas impías, se establecen relaciones de trabajo con personas que no tienen temor de Dios en sus corazones, por lo que la tentación toma fuerza sobre los hijos de Dios, quienes pecan al ceder ante una tentación. De ahí que los cristianos deben lavarse constantemente los pies. Dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando en la santidad, en el temor de Dios. Juan 13:11 dice, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Este versículo permite la reflexión respecto a que Jesús sabía quién iba a traicionarlo, lo que le llevó a decir, no estáis limpios todos, demostrando a sus discípulos, incluyendo a Judas Iscariote, el que lo traicionó, que el amor y el servicio es indispensable en la vida. Lo último, Juan 13:12-17, dice que, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Al lavar los pies de sus alumnos, Jesús les enseña que la grandeza está en el servicio. Pero siendo un ejemplo, una tarea que se consideraba degradante, Jesús ejemplificó que nadie es superior a los demás y que todos deben estar dispuestos a servir. Todos debemos estar dispuestos a servir. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esta expresión demuestra que la verdadera felicidad y bendición provienen de vivir de acuerdo con sus enseñanzas y, en consecuencia, servir a los demás con amor y humildad. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Los plazos se cumplen, los tiempos llegan a su fecha, la fecha determinada por Dios. En este preciso momento Jesús dijo: ahora, no mañana, ahora, no cuando las autoridades religiosas querían o quisieran. Era en ese preciso momento. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Estaba asegurando que su sacrificio era la voluntad de Dios en el momento que Dios había determinado. Estaba asegurando que su muerte y resurrección se llevarían a cabo para darle la gloria a Dios. La idea de la gloria de Dios es de suma importancia en la Biblia y se refiere a la manifestación visible de la presencia y el poder de Dios. Cuando Jesús expresa que Él es glorificado y que Dios es glorificado en Él, está hablando de cómo su muerte y resurrección traerán la gloria de Dios a la humanidad. Hoy, cada cristiano es un reflejo de la gloria de Dios por medio del diario vivir que muestra obediencia a los mandamientos de Cristo y especialmente para los que no lo conocen. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Glorificar significa exaltar, reconocer las virtudes de alguien, darle gloria, alabanza, adoración, es honrar a Dios y darle la gloria. Cuando Jesús expresa que Dios es glorificado en él, está diciendo que a través de su vida y su ministerio, Dios es exaltado y honrado. Además de que Dios le glorificará en sí mismo, o sea, Dios glorificará a Jesús. Por medio de su sacrificio, muerte, sepultura y resurrección, Jesús glorificará a Dios. Eso es muy interesante. Dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Lo buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Sigue diciendo que va a llegar el Consolador, porque el Consolador es necesario. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este mandamiento era muy conocido por sus discípulos, pero Jesús dice que es nuevo, y sí es nuevo, por cuanto al decirlo Jesús, ahora requiere una nueva forma de pensar y de actuar por parte de sus alumnos, pues este mandamiento va más allá del amor y la bondad que pueden compartir las personas. Es un amor que debe ser modelado en el amor incondicional que Jesús ha mostrado hacia todos y cada uno de sus seguidores. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Sí, es nuevo. El mandamiento es nuevo. Digámoslo ahora.